Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Un terrorista palestino asesina a puñaladas a un rabino israelí en Petah Tikva, en la zona centro de Israel. Pompeo discute con los emiratíes cómo contrarrestar la peligrosa influencia de Irán en Oriente Medio. El ejército israelí presenta un vídeo y documentos que muestran la inacción de los cascos azules en el reciente ataque de Hezbollah. Francia e Italia se suman a Grecia y Chipre en las maniobras militares en el Mediterráneo Oriental para contrarrestar a Turquía. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Comenzamos. Un terrorista palestino asesinó a puñaladas a un rabino israelí en Petah Tikva, una localidad vecina a Tel Aviv, el miércoles por la tarde. El atacante fue detenido cerca de la escena en el cruce carretero Segula. La víctima, que sufrió múltiples heridas de arma blanca, fue identificada como el rabino Shai Ohayon, de 39 años, padre de 4 hijos e integrante de la comunidad ultra-ortodoxa de la ciudad. Estudiaba a tiempo completo en un centro rabínico, o kolel, en la ciudad de Kfar Saba. El terrorista de 46 años es originario de Sjen, Nablus en árabe, ciudad del norte de Cisjordania que tenía permiso para trabajar en Israel. La policía encontró en el lugar de los hechos un cuchillo manchado de sangre. Bueno, realmente es otro suceso de estos trágicos que realmente no cabe explicarse porque el asesino, en este caso el terrorista, es un señor de 46 años, padre de familia, que tenía permiso para trabajar en Israel y que, no sé, estaba esperando a que se levantaran las restricciones de la pandemia para salir a matar gente. No, realmente no me cabe en la cabeza. Así que, bueno, esto es otro hecho luctuoso que sumar y que desgraciadamente apunta a que no va a ser el último que vamos a tener. Continuamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y su homólogo emiratí, Abdallah bin Zayed Al Nahyan, trataron durante una reunión este miércoles en Abu Dhabi cómo contrarrestar la peligrosa influencia de Irán en Oriente Medio. Al encuentro también asistió el asesor de Seguridad Nacional emiratí. También conversaron sobre otros asuntos de interés tanto bilaterales como regionales, entre ellos la unidad del Golfo Pérsico y el apoyo a una desescalada y un alto el fuego duradero en Libia, donde Emiratos y Estados Unidos apoyan a bandos distintos, en el caso de Washington solo políticamente. Además, Pompeo felicitó al ministro de Exteriores y al asesor de Seguridad Nacional por el logro monumental del Tratado de Abraham, anunciado hace 2 semanas por el presidente estadounidense Donald Trump y por el que Israel y Emiratos acordaron establecer relaciones diplomáticas. Sí, lo habíamos comentado. Pompeo se encuentra de gira por la región. Estuvo en Israel varios días. Desde ahí se conectó con la convención, con el Congreso Republicano. Luego estuvo, ahora vemos que está en Emiratos. Y seguramente lo veremos también en algún otro país de la zona como Omán y Bahrein, tratando de convencer para que se unan al tratado, a las relaciones diplomáticas con Israel, como también la semana pasada lo hizo con Sudán. Así que bueno, seguirá la ronda. Antes este tipo de desplazamientos eran para hablar del famoso acuerdo del siglo. Cuando ya pasaron casi 4 años, pues se dio a conocer el acuerdo, y ahora evidentemente con la negativa palestina a contemplar siquiera la posibilidad de sentarse a hablar de algún tema relativo al mismo, pues lo que están viendo muchos países árabes es que la posición de los palestinos es inasumible por el mundo, por la Liga Árabe y por el mundo musulmán, que es una apuesta a una situación sin salida, es decir, hablan de 2 estados, pero en realidad no aceptan la existencia del otro estado, del que ya existe, que es Israel. Así que bueno, veremos qué dan de sí estos coletazos diplomáticos que se intensificarán, supongo yo, en los próximos meses previos a las elecciones generales en Estados Unidos que tienen lugar en noviembre.
Un vídeo y otros documentos presentados por el ejército israelí muestran la inacción de la Fuerza de Paz de la ONU en el reciente ataque de Hezbollah, cuando terroristas de este grupo dispararon hacia soldados israelíes desde una posición cercana a 2 puestos de FINUL, las fuerzas de paz internacionales que deben vigilar la frontera con el Líbano y en las que participa España. El intento de atentado contra Israel se realizó a unos 250 metros de la línea azul, trazada internacionalmente como frontera entre Israel y Líbano, a mitad de camino entre 2 puestos de las FENUL, que deben custodiar las actividades terroristas en el sur libanés. El embajador israelí en Naciones Unidas se dirigió por escrito a los miembros del Consejo de Seguridad del organismo, advirtiendo del peligro de las acciones de Hezbollah, y adjuntó un mapa del sur libanés en el que se detalla la ubicación de túneles de ataque, lanzadores de misiles antitanque y puestos de la organización ficticia Verdes Sin Fronteras, que el grupo terrorista utiliza como pantalla para observar a soldados israelíes. Sí, igual algunos no hayan oído hablar de esta supuesta ONG, Verdes Sin Fronteras, Green Without Borders, que en realidad es una rama de Hezbollah. Ponen puestos de observación y van transmitiendo todo lo que sucede y que ven desde la frontera de Israel con los soldados, las maniobras, todo esto, ya que con los de Hezbollah evidentemente no lo pueden hacer. Pues los de FINUL, que son las fuerzas de los cascos azules destinados ahí, pues ellos compran todo, compran que esos son civiles, humanitarios, que están ahí observando de que las plantas crecen para arriba. Y mientras tanto, delante de sus propias narices hay atentados escudados en ellos mismos que se producen hacia territorio israelí. Quiero recordar que hace unos años el desbarajuste y la polémica que hubo porque murió un soldado español destacado como casco azul cuando Israel respondió a un ataque de Hezbollah parapetado justo detrás de una base española, y que desgraciadamente murió un soldado. Y se hizo de eso un mundo y como que Israel era el agresor, olvidando que esta fuerza se puso en marcha en el año 2006, después de la guerra que se desató entonces entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano, y como medio para separar ambas fuerzas, y tenía el mandato, y sigue teniéndolo, el mandato de desarmar a Hezbollah. ¿Qué pasó? En el año 2006 o 2007, no me recuerdo, pero creo que fue en el mismo 2006, hubo un atentado de Hezbollah que murieron 6 soldados españoles. 6. Se hizo una investigación, Hezbollah dijo, no fuimos nosotros, y el Ejecutivo español, entonces con el presidente Zapatero, dijo, si Hezbollah dice que no fueron ellos, y fue un grupo que lo reivindicó, que no existió nunca antes ni después, que se creó ad hoc para la ocasión, y, sorpresa, desde entonces los soldados españoles no han requisado ni una sola bala, ni una sola arma del ejército paramilitar. Ni los españoles ni el resto de fuerzas, ¿no? Sí, pero el tema... el resto de fuerzas yo no sé. Pero lo que sí sé es que a los españoles los mataron, y a raíz de matar a los españoles, pues no hicieron su labor. Se podían haber retirado de FINUL y decir, esto nos sobrepasa, no queremos que mueran soldados españoles. Pero sí queremos el dinero de las Naciones Unidas y nuestra recomendación para los soldaditos que están allí destinados: ustedes agachen la cabeza, especialmente si disparan desde el lado libanés. Y si disparan desde el lado israelí, pues tampoco hay que tomárselo tan a pecho, porque seguro que no nos van a disparar. A veces pasa, y es lo que pasó hace un par de años. Pero evidentemente FINUL, esta fuerza, no sirve absolutamente para nada. Frente a estos puestos, debajo de sus pies, se trazaron túneles que tuvieron que hacer no solamente ruido, sino que también hacer vibrar las torres de vigilancia. Tenían la caseta donde se entraban a esos túneles a 100 metros. Y nunca revisaron, no les parecía nada sospechoso que vinieran ahí constantemente camiones que salían llenos de tierra.
desde dónde venía esa tierra. Venían vacíos, se llenaban de tierra en esa casa, salían y salían y salían durante años, y tierra y rocas. Así que bueno, yo realmente lo que pasa es que después de Zapatero estuvo el gobierno del PP, tampoco hizo nada. Ahora ha vuelto el PSOE, tampoco va a hacer nada. Y supongo que si cambia este gobierno en algún momento, tampoco van a hacer nada. Parece ser que España tiene adjudicado el papel de ser el idiota útil en las fuerzas de separación de Finul en el Líbano. 4 países europeos inician maniobras militares en el Mediterráneo ante la creciente tensión con Turquía, tras sumarse este miércoles Francia e Italia a las maniobras militares puestas en marcha por Grecia y Chipre en el Mediterráneo oriental, unos ejercicios destinados a contrarrestar la creciente beligerancia de Turquía en la zona. La operación aeronaval coincide con las reuniones en Berlín de los ministros europeos de Defensa el miércoles pasado y de Asuntos Exteriores este jueves y viernes. Unas citas en las que se intentará consensuar una posición común de la Unión Europea frente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Alemania, país que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea este semestre y anfitrión de las reuniones, intenta reducir la tensión para evitar un choque frontal. A la reunión del miércoles en Berlín asistió el secretario general de la OTAN. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, planteará en Berlín varias vías para intentar encauzar las relaciones con Erdogan, incluida la ampliación de las sanciones si Turquía continúa con las prospecciones gasísticas en aguas reclamadas por Chipre y Grecia. Bueno, yo me imagino que Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, debe estar temblando porque Borrell le amenaza con que Europa le va a decir, uy, lo estás haciendo muy mal. No va a pasar absolutamente nada con este tipo de amenazas de la Unión Europea que no tocan ni el bolsillo, ni la seguridad, ni ningún aspecto político de las aspiraciones sultanísticas que tiene Erdogan. Erdogan ha tenido un larguísimo gobierno en el cual ha pasado de mejorar la situación económica al principio a llevarla al desastre. Y la situación económica, en principio, funcionó porque se inventó el problema de los refugiados. Ahora me van a decir, ¿pero cómo se inventó? No, los refugiados. Sí, claro, había una guerra en Siria. Esa guerra en Siria no la inventó él, pero él tenía muchos refugiados en su territorio y como los europeos no le hacían caso diciendo, oiga, que tengo aquí a 1 millón de personas, ¿qué voy a hacer con ellos? Como los europeos no hicieron caso, pues les dijo a los refugiados, crucen el mar y váyanse a Alemania, que los están esperando. Y a esto la Merkel le dijo, sí, nos vienen bien 1 millón de personas para trabajar aquí. Y recordarán lo que pasó. ¿Qué pasó? Que Europa entró en pánico con esta invasión de inmigrantes de forma descontrolada. Desde entonces le paga 1 millonada a Turquía para que cierre las fronteras de una manera que podía haberla cerrado exactamente cuando empezó esta invasión a la isla de Delfos. Eso mismo que hicieron entonces, que se hace ahora, lo podían haber hecho entonces, pero con la diferencia que ahora Europa paga, y paga mucho. Y con ese pagar mucho, pues Erdogan paga mucho también a sus fieles, y a los que no les son fieles les manda los que son fieles para que los repriman y desaparezcan del mapa y se inventen autogolpes de Estado que no lo son, como pasó hace 5 años. Evidentemente esto ha ido deteriorándose, incluso el invento de la subvención a los no emigrantes, pues tampoco sirve ahora para solucionar todos los problemas de Turquía, ni las aspiraciones de Erdogan, que cada vez se ve más recluido, es decir, ya no participa, ya no es un agente hegemónico en la zona de Medio Oriente. Nadie le hace caso, porque evidentemente lo que está pasando en Siria es consolidar por un lado a Rusia y por otro lado la influencia iraní. Y lo que pasa en otras zonas como la Franja de Gaza,
pues las Gaza han pasado de los turcos y se han volcado en los cataríes, que son los que aflojan el bolsillo y tienen las pelas. Entonces, pues Turquía, a la desesperada, sale a machacar con las armas. Es decir, ahora dice el Mediterráneo Oriental es una zona cuyas aguas nos pertenecen a los turcos por completo, digamos que hasta Egipto. Digamos, con Egipto no nos vamos a meter porque son demasiado grandes, pero digamos, bueno, Israel tampoco es un factor, pero todo lo que está en el Mediterráneo Oriental, es decir, las playas, las islas griegas, Chipre, etcétera, pues nos pertenecen, y todo lo que se encuentra ahí en el fondo del mar es nuestro, hasta la costa de enfrente donde está Libia. Saltando justamente sobre Egipto, que con Egipto no se atreven a meterse, pero con Libia, como es un país que está totalmente destrozado, pues también. Y pues las prospecciones ahora indican que en el Mar Negro hay algo de gas natural, pero claro, va a tardar por lo menos 4 o 5 años en sacarlo y necesita mucho dinero para que ese proyecto llegue a buen puerto. Y no tiene 4 o 5 años de poder político asegurado Erdogan. Así que está llevando a toda la región a una escalada en la cual él se presente militarmente. Quiero recordar simplemente de paso que cuando en Israel o los periodistas hablan de Israel, de territorios ocupados, porque hay presencia militar, etcétera, etcétera. Quiero recordarles que desde el año 74, kurdos, ¿no?, en el norte de Chipre está ocupado militarmente por Turquía. Y la cuestión kurda también. Bueno, sí, pero la cuestión kurda es una cuestión que todavía el resto de países tampoco le hacen caso a los kurdos. Vamos a olvidarnos. Yo hablo de Europa. En Europa estas cosas no pasan. Pues sí, hay ocupación militar de un país por otro. Una parte de Chipre, que es una parte grande, que ocupa prácticamente la tercera parte del país, está militarmente ocupada por Turquía desde el año 74. Hacer las cuentas son más de 40 años. Así que no me vengan a mí con que una ocupación no es ocupación, pero la otra ocupación sí es ocupación. Esto me recuerda un poco el problema de los ocupas que tenemos en España, que hasta hace unos meses eran gente con problemas, que tienen tal, pero ahora se dedican a ocupar chalets de alta gama, y entonces la gente empieza a darse cuenta de que los ocupas no siempre es una cuestión social, sino que es una cuestión legal. Y lo mismo pasa con las ocupaciones militares de territorios como los de Chipre, y la cuestión turca, que como decíamos, no solamente atañe a esta parte europea, sino también en Asia, al tema de los kurdos, con los que mantiene un conflicto y que los trata de eliminar incluso en territorio extranacional, es decir, se mete en Siria para eliminar a los kurdos. Y también, por si alguien se acuerda, pues hace 100 y poco años, pues fueron casi los inventores del genocidio con las matanzas que hicieron sobre el pueblo armenio. No quiero con esto culpar a los turcos así en general, pero sí a las aspiraciones turcas totalitarias que representa Erdogan. Así finalizamos esta primera parte. No se vayan, les esperamos en la Agenda Cultural. Bueno, estamos en la agenda social y cultural. Para hoy que es quede muy claro. Cultural. Hoy sí es cultural. Hoy es pues muy cultural. Mira. Además empezamos con buenas noticias porque Córdoba recupera en septiembre el Festival Internacional de Música Sefardí, el tradicional de todos los años. El de junio siempre. El de junio, que claro, por causa de la pandemia, bueno, pues se tuvo que suspender. Y en este caso se une el Festival de Córdoba, este Festival Internacional de Música Sefardí, a los actos del Día Internacional, del Día Europeo, de la Jornada Europea de la Cultura Judía. Así que el pistoletazo de salida del Otoño Sefardí de Córdoba, que es precisamente esta celebración de la 21ª Jornada Europea de la Cultura Judía, contará con el Festival de Música Sefardí de Córdoba, que ya saben que es uno de los más prestigiosos en lo que de tiene música que ver. sefardí es el más prestigioso. Lo que yo digo que también, aparte de unirse con la Jornada Europea, también pues se va a unir
con lo que siempre ha sido el otoño sefardí de Córdoba, sí, que sí, empieza el 20 y pico de septiembre, ya empieza el otoño. O sea sí. que, pues me imagino que vamos a cruzar los dedos, tocar madera y decir, como se dice en Yiddish, tfu, 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 para que no pase nada y se puedan hacer estas representaciones, que al ser al aire libre tienen más posibilidades, ¿no? Exacto, así que septiembre se consolida como el mes de la cultura judía en España y seguimos hablándoles de estas actividades programadas por las ciudades de la red de juderías, convirtiendo septiembre en eso, en un mes perfecto para conocer libros, juderías, música, cine, todo lo que se les ocurra en torno a la cultura judía. Hay una amplia programación de eventos en las ciudades de la red, se las iremos contando, pero hoy nos queríamos fijar en el lema de la 21ª edición de estas Jornadas Europeas de la Cultura Judía. En este caso, el lema es los viajes del pueblo judío y precisamente les ofrecemos en El Trazo Errante una entrevista con el autor de las fotografías de una exposición que sobre Benjamín de Tudela se presenta en el Museo Judío de Béjar. Pero también queríamos hablarles de la misma temática, pero desde una perspectiva diferente, porque en Lorca nos invitan a descubrir la exposición Jewish Journeys, una exposición de la Biblioteca Nacional de Israel que llega a nuestro país producida por la Red de Juderías de España. Lorca es la primera ciudad que acogerá la muestra del 2 de octubre al 25 en una ubicación que se dará a conocer próximamente, todavía no la sabemos, y que será además el eje del programa ejecutivo que, orientado a los estudiantes, pondrá en marcha la red en este curso 2020-2021 que está a punto de comenzar, sea como sea, porque tampoco sabemos cómo se va. O sea, los judíos viajeros, pero no este año, porque en este momento nos pasa lo mismo a los judíos que a los no judíos. Eso pues sí, a lo mejor es ese deseo de viajar el que les ha llevado a pensar en este lema. Qué increíble que en el 1100 y pico, cuando Benjamín paseaba por Europa, tenía muchas más facilidades que hoy en día. No fue un viaje fácil, pero bueno, sí, no estaba confinado, desde luego, en Tudela. Y terminamos presentándoles un libro, Los judíos en la antigüedad, que firma Fernando Bermejo Rubio y que presenta la editorial Síntesis. Los judíos, dice la sinopsis del libro, han tenido un impacto extraordinario en la historia universal. La interacción de este pueblo con las civilizaciones babilonia, persa, griega y romana produjo tanto conflictos traumáticos como fenómenos de asimilación. Culturas que se influyeron mutuamente, de todo tipo. Además, el judaísmo ha dejado una impronta indeleble en la configuración de las creencias de la humanidad y no solo por ser la matriz del cristianismo. Este libro ha sido concebido como una síntesis de la historia pública y social de los judíos de la antigüedad. Así que si ustedes están interesados en la historia y sobre todo en la historia del judaísmo y de los judíos, bueno, pues este libro hemos pensado que les podría interesar. Bueno, y dado que estábamos hablando de antigüedad, ¿qué más antiguo en este mundo que el séptimo día, el Shabbat? Y le vamos a desear que tenga un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y el domingo a la noche, ya saben, también pueden volver a conectar con las noticias de otro calibre y de otro carácter en las noticias de los lunes. Hasta entonces, buen fin de semana.